pero que no se puede regresar al pasado y pretender retomar valores universales en un mundo de tanta pluralidad. Lo que tendríamos que pensar, me parece, los educadores, es cómo educar ya no desde esta visión de una moral como contenido, que es esta que está aquí abajo, la moral como contenido, es decir, cuáles son los valores que la sociedad mexicana postula como verdaderos, como válidos, como los que habría que seguir para vivir humanamente, sino más bien pensar en esta parte de arriba, la moral como estructura. ¿Qué es esto de la moral como estructura? Es la moral como pensando en que el ser humano es un ser que valora, un ser estructuralmente moral, un ser inevitablemente moral. No podemos estar más allá de la moral los seres humanos ni las instituciones humanas, y entonces tendríamos que pensar cómo educar éticamente desde la moral como estructura y no desde una moral como contenido. ¿Qué es esto? Esto coincidiría con lo que llaman en filosofía pues las éticas de la responsabilidad más que las éticas de principios. Me parece que es importantísimo hacer esta distinción y pensar más en educar desde esta ética de la responsabilidad y que desde una ética de principios. Y yo lo que postulo y he desarrollado es algo que llamo educación de la libertad. Cómo hacer que nuestros niños, como imaginemos que esta persona es uno de nuestros educandos, que nuestros niños se den cuenta que ellos tienen todo el tiempo para definir su vida que estar tomando decisiones. Y entonces pues, que bueno, ya me escribió la maestra Luzanita que no hay prisa, entonces, bueno, voy a tratar de desacelerar un poco porque de pronto con lo que perdimos al principio estaba ya un poquito ya presionado. Bueno, pues decir, eduquemos la libertad de nuestros niños, de nuestros adolescentes, es decir, hagamos que descubran que ellos son tomadores de decisiones, que toda la vida tenemos que tomar decisiones y que incluso si decidimos no decidir, esa es ya una decisión. Si decidimos solamente copiar lo que otros hacen y no decidir nada por nosotros mismos, estamos ya decidiendo por un tipo de vida. Y al elegir, como dice Fernando Savater, nos estamos eligiendo. Entonces, cada elección que hacemos de alguna manera define quiénes somos o quiénes vamos a llegar a ser como seres humanos. Entonces, educar la libertad de nuestros niños quiere decir que se descubran como seres que toman decisiones, que son libres, pero que esa libertad la tienen que ir construyendo. ¿Construyendo a partir de qué? De cada vez tomar mejores decisiones, analizando cuáles son las preguntas adecuadas que tendrían que hacerse cada vez que tienen que tomar una decisión importante, cuáles son las opciones que hay para poder elegir cuando tienen que elegir algo y cuál de esas opciones es la que vale más la pena de todas las demás. No necesariamente estamos, y creo que casi nunca estamos, en el dilema de los valores frente a los antivalores o un valor frente a un antivalor. Más bien estamos ante opciones distintas en las que en todas hay ciertos valores y en todas hay ciertas cosas no valiosas y en todas hay cierto potencial daño, en todas hay cierto potencial beneficio. Entonces el decidir quiere decir cuál es la mejor opción, es decir, la que hace más bien, o a veces incluso cuál es la opción que hace menos daño, ¿verdad? Del mal menor. Entonces, decidimos una opción y renunciamos a las otras. Y asumir esa responsabilidad de decir, ya elegí una cosa y tengo que renunciar a las demás. Esa parte de ir educando la libertad, que tiene mucho que ver con la educación de, más que de respuestas, como las que están en esta guía ética, ¿verdad? Que ya nos dicen, debes vivir así, debes vivir asado, lo que Lonergan llama la ética de la ley. Más que respuestas, es una ética de preguntas. Entonces, los educadores creo que tendríamos más que darles respuestas, acompañarles en el proceso de generar buenas preguntas para la toma de decisiones, en el análisis de las opciones reales que tienen y con los pros y contras, y en cómo al elegir algo que vale más la pena para ellos, tienen
primero que sustentarlo y segundo que responsabilizarse de esa elección y renunciar a todo lo demás, porque la sociedad actual nos tiene acostumbrados hoy como a querer todo y a no renunciar a nada, ¿no? Entonces, ¿cómo educamos esta libertad? Y una libertad que sea más inteligente, que sea más crítica, que sea más responsable y que no sea solamente la decisión por lo que es más cómodo, por lo que se me antoja, por lo que es más agradable, sino por lo que realmente he descubierto que vale la pena para el proyecto de vida que quiero construir. Y como les decía, esto se basa en que los seres humanos pues no traemos al mundo un instructivo cuando nacemos, sino que traemos simplemente una inquietud, una pregunta que nos lleva siempre a estar buscando el bien, digamos, que es lo que nos conviene más, y por otro lado, una brújula, que es nuestra conciencia, que nos permite, a partir de esa pregunta que nos pone en tensión, analizar qué datos tenemos, cómo los procesamos, cómo los entendemos, cuáles son las opciones, cuáles son los pros y los contras de esas opciones, etcétera, para poder tomar cada vez mejores decisiones y aprender también de cuando fracasamos en esa toma de decisiones, porque el tomar una decisión libre y responsable no quiere decir necesariamente que va a ser exitosa o que va a ser en el largo plazo sostenida y va a ser buena siempre. Necesitamos estar atentos para estar todo el tiempo analizando nuestras decisiones y revisándolas y viendo las en las que fallamos, aunque hayamos analizado muy bien, aunque hayamos entendido, reflexionado críticamente, deliberado muy bien. Hay veces en las que nos equivocamos. Entonces, aprender también del error para responsabilizarnos de los errores y poder ir creciendo a partir también de esas equivocaciones. Bueno, está el desafío social. Toda educación genera también un tipo de sociedad que la genera. ¿Qué sociedad tenemos hoy? Pues tenemos una sociedad muy centrada en lo tecnológico, muy centrada en el espectáculo, la civilización del espectáculo, le ha llamado Mario Vargas Llosa, muy centrada en la imagen, muy centrada en las cosas materiales, en la riqueza que genera precisamente por eso una gran desigualdad y va también regenerando la pobreza. Entonces, ¿cómo construir una sociedad diferente? Una sociedad no fragmentada, no violenta, una sociedad más equilibrada, una sociedad más justa. ¿Cómo poder construir una sociedad distinta? ¿Cómo poder construir un tejido social diferente? Estamos en una crisis generalizada, no solo en México, en el mundo, que exige reformas profundas. En esta parte, no sé si alcancen a leer, pero bueno, habla de crisis ecológica, de empobrecimiento, de futuro, de sentido, de fundamento, de valores, de crisis social, crisis epistemológica, es decir, estamos ante la crisis civilizatoria más amplia que muchos llaman por eso cambio de época, ¿no? Es como equivalente a cuando murió el mundo antiguo y empezó la Edad Media, o cuando murió la Edad Media empezó la modernidad. Estamos en una etapa histórica parecida, en un punto de quiebre de la historia, y necesitaríamos, en esta incertidumbre y la pluralidad que vivimos hoy, construir ciertas reformas para poder aspirar a una sociedad mejor. Cómo regenerar o reconstruir la forma en que organizamos el pensamiento o las ciencias para hacerlas más articuladas, más interdisciplinarias, cómo reformamos también la vida y la sociedad, es decir, cómo pensamos de otra manera la civilización, de una manera más sustentable, no copiando los modelos de los países que llamamos hoy desarrollados, sino pensando en nuevas formas, en nuevos modelos, y cómo pensamos en modelos más sostenibles, más austeros de vida, para que todos pudiéramos en la humanidad tener los mínimos que nos pide nuestra dignidad humana, ¿verdad? Cómo hacer una reforma moral para construir una ética del género humano, como ya dije, no regresando al pasado, a los valores universales, a los valores
aceptados por todos porque estamos ya en una sociedad plural, sino viendo hacia adelante, cómo construimos esos consensos mínimos éticos que nos permitan vivir humanamente a todos respetando la diversidad. Y finalmente, cómo construimos esta reforma del espíritu que dice Edgar Morin que debe encabezar el sistema educativo. No lo he presentado en algunos contextos y a veces lo entienden como reforma del espíritu, como si fuera una educación religiosa. En realidad no se refiere a eso Edgar Morin. Él de hecho no es creyente. Lo que plantea como reforma del espíritu es como la reforma de la cosmovisión del ser humano, de la mentalidad humana, de la reforma de la forma en que nosotros los humanos respondemos a las preguntas: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos en el planeta? Ese sería el reto de la educación, cómo reformar el espíritu humano, es decir, cómo replantear esas grandes preguntas para que vayamos generando nuevas respuestas. ¿Para qué vive la especie humana? Y en este sentido, pues la idea sería cómo nos comprometemos a ir construyendo una dinámica de progreso como esta que está aquí en el círculo de arriba, que ven ustedes cómo es un círculo que se va ampliando como una espiral, pero que se va ampliando, que va creciendo, que es la espiral de el analizar las situaciones que vivimos socialmente, abrirnos a entenderlas, a conocerlas críticamente, tomar decisiones responsables, actuar de manera comprometida y mejorar esas situaciones y así generar este círculo virtuoso y evitar lo que desgraciadamente estamos viviendo en el mundo y mucho en nuestro país en la actualidad y desde hace varias décadas, que es el que hay una situación, predominan los intereses personales o los intereses de grupo, se toman decisiones interesadas, se actúa de manera interesada y no comprometida con el bien de todos, y entonces la nueva situación es peor. Entonces, ¿cómo hacer para, aunque siempre conviven, coexisten los círculos de progreso con los círculos de decadencia, nunca podemos hablar de progreso puro o de decadencia pura? ¿Cómo hacer para que eduquemos, para que nuestros alumnos se comprometan con esta construcción de un círculo virtuoso que vaya dominando al círculo vicioso de la decadencia? Eso me parece fundamental en esta parte del desafío social. Y bueno, estamos ya, ténganme paciencia, el penúltimo desafío sería el de la gestión del sistema educativo. Yo creo que por un lado está la gestión de nuestros procesos de aprendizaje, que como pues ya seguramente ustedes han estado incluso poniendo en práctica y hoy y en este foro en este encuentro van a compartir pues estas buenas prácticas, estas nuevas formas de gestionar el aprendizaje ahora mediado por esta situación o condicionado por esta situación de pandemia en el que estamos educando a distancia. La idea también de cómo gestionamos la escuela y de cómo gestionamos el sistema educativo. Yo aquí no quisiera ampliar mucho, simplemente diría que vivimos un modelo de muy baja complejidad, es decir, un modelo muy basado en una imagen que podría ser la de una pirámide. Todo se decide desde arriba, desde un poder central, por ejemplo, en el aula, el profesor, en la escuela, el director, en el sistema educativo, el secretario de educación, y todo baja en cascada y tiene que confluir hasta arriba y no se mueve nada si quien está hasta arriba de la pirámide no tiene autorizada esa línea, esa estrategia, ese programa. Y sin embargo, bueno, este tipo de sistema pues realmente es más eficaz en el sentido de que se dan órdenes que se tienen que cumplir, pero es mucho más ineficaz en el sentido de generar procesos auténticamente educativos y de humanización en donde cada persona se vuelva responsable de su propio proceso. Y creo que el ideal sería migrar, apuntar hacia modelos de gestión de alta complejidad, que se parezcan más como un poliedro en el que hay muchas caras, en las que todas las caras aportan algo, en el que hay una confianza básica
en que los demás están haciendo las cosas y no tiene todo que subir hasta la punta de la pirámide, en la que se abre a procesos creativos, incluso al disenso crítico, al conflicto entre grupos, etcétera, y se van procesando de manera dialógica esos conflictos. Entonces, me parece que este paso de un modelo de baja complejidad a alta complejidad, pues es un paso que no hemos logrado dar en nuestro sistema educativo, ni en nuestro sistema político, ni en nuestras empresas, etcétera. Como sociedad, creo que todavía estamos muy anclados en estos modelos de baja complejidad, muy piramidales, verticales y de control, ¿no? Y más que de confianza, de apertura, de estrategia y de creatividad. Entonces, ahí me parece que tendríamos que trabajar muchísimo, tenemos un gran reto. Esta tabla, pues la maestra Luzanita tiene la presentación, la pueden analizar con calma. Básicamente lo que dice es lo que acabo de comentar respecto a lo que es un modelo de baja, una estructura de baja complejidad y una estructura de alta complejidad. Bueno, apuntando, digamos, hacia el cierre, a mí me gustaría que pensáramos que la educación tiene como que, si se quiere transformar, necesita de una transformación al menos en 3 grandes dimensiones. Creo que por un lado está la transformación de las prácticas educativas. Hoy vamos a enfocarnos mucho más a eso, porque estamos en un foro, en un encuentro de docentes. Entonces, si no cambian nuestras prácticas educativas, y eso empieza porque lo que dice Stenhouse, que no cambia nada en la educación si no cambia la mente y el corazón de los profesores, pues si no cambiamos nuestra mente y nuestro corazón, nuestro modo de entender y de vivir el proceso educativo, no va a cambiar nada. Pero tampoco podemos pensar en que el profesor o que el educador individual es el responsable de todo el cambio. ¿Por qué? Porque hay estructuras educativas, organizacionales, como las que hablaba yo hace rato, o hace un momento, de baja complejidad del sistema educativo, que a veces lo que hacen es bloquear en lugar de estimular las prácticas. En lugar de generar cambios en las prácticas, se genera a veces un bloqueo y las mismas estructuras son a veces como barreras para esa transformación educativa. Entonces habría que pensar sí en cambiar las prácticas, pero también en cambiar las estructuras organizacionales de la educación, del sistema educativo, de las organizaciones sindicales de profesores, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiamos para hacer estructuras educativas de más alta complejidad que ayuden a que las prácticas se puedan realmente innovar y modificar? Y eso depende también de un tercer nivel, que es el cambio de la cultura educativa, es decir, qué entendemos por una buena educación y cómo valoramos qué es una buena educación, qué es una buena escuela, qué es un buen docente. A veces, y creo que a ustedes les habrá pasado, yo lo he visto con muchos profesores y con cambios que yo mismo he tratado de instrumentar, a veces la misma sociedad o los padres de familia, los alumnos son los primeros que no entienden este cambio, porque nuestra cultura educativa tiene como valores y como significados de calidad, pues cosas ya como muy del esquema tradicional. Entonces, a veces cuando uno quiere poner métodos más constructivistas o métodos en los que el alumno aprenda a pensar por sí mismo, a resolver, los mismos alumnos, los mismos padres de familia son los que se oponen porque dicen, este no es un buen profesor. ¿Por qué? Porque no responde al imaginario, a su significado y a sus valores de lo que es un buen profesor. O esta no es una buena escuela porque no tiene X o Y cosas, porque en mi conciencia, en mi cultura, en mis significados, eso es lo que es una buena escuela, o eso es lo que es una buena educación, o eso es lo que es un buen profesor. Entonces, ahí necesitamos también trabajar en el cambio cultural para poder cambiar los significados y valores que hacen que las cosas se vivan, las prácticas se vivan de otra manera en las escuelas y que las estructuras puedan cambiar. Entonces ahí me parece que habría que pensar en esta tridimensionalidad. Lo aclaro, aunque
yo quisiera cerrar hablando y me he enfocado más en lo que he hablado anteriormente, de las prácticas educativas transformadas y transformadoras. Cómo construir prácticas educativas transformadas y que transformen. Yo apuntaré cosas como muy generales en esta ocasión. Se puede profundizar ya, incluso llegar hasta niveles de estrategias, de métodos, pero me parece que podríamos dejar en este nivel de reflexión, y ustedes en las conferencias posteriores y en sus mismos encuentros para compartir las prácticas van a ir realmente aterrizando mucho de lo que estoy diciendo. Bueno, Andy Hargreaves dice que en esta realidad que vivimos hoy, en la globalización, en la sociedad de la información, con todos los rasgos que ya dije, el profesor puede optar por tres formas de responder. Una es asumirse como catalizador del sistema, aquí el triángulo inferior izquierdo. Catalizador del sistema quiere decir un profesor que dice, díganme qué tengo que hacer y yo voy a reforzar ese sistema con mi enseñanza, yo voy a reforzar ese sistema que tenemos. Y si se trata hoy solamente, como diría Martha Nussbaum, de una educación para la renta, o sea, de generar empleados para el mercado de trabajo para que la economía crezca y no pensar en otras dimensiones humanas de mis alumnos, pues yo lo voy a hacer así porque así me lo están indicando. Entonces me vuelvo un sujeto que refuerza el sistema caduco, el sistema en crisis, el sistema que ya sabemos que está generando desigualdad y que está generando exclusión. Otro elemento, otra forma de responder es esta de abajo a la derecha, que es asumirse como víctima, el docente como víctima del sistema. Y entonces, pues creamos un monstruo de tal magnitud que nosotros pensamos que nuestro trabajo no puede hacer nada para luchar contra ese enorme monstruo. Alguna vez le escuché decir a Adela Cortina, la doctora Adela Cortina, en una conferencia aquí en Puebla, que cuando ella estudiaba por la educación básica y media en España, pues en escuelas religiosas, la culpa de todos los males la tenía el demonio. Después dice, en los 60 que estaba yo en la universidad, toda la culpa la tenía el sistema, y hoy la culpa de todos los males la tiene la globalización. Entonces o el neoliberalismo, hacemos como un monstruo gigantesco sin rostro, como una especie de gran conspiración en la que nosotros mismos acabamos enredados y decimos, yo soy una víctima, quiero cambiar las cosas, pero no puedo hacer nada porque el sistema, porque la globalización, porque el neoliberalismo o porque el demonio son tan poderosos que no podemos mover nada. En cambio, Hargreaves dice, podríamos asumirnos y deberíamos idealmente asumirnos, y aquí arriba de la pirámide está esta visión de profesor contrapunto, es decir, un profesor que educa para el mundo en el que van a vivir los alumnos, porque no puede dejarlos sin herramientas para poder sobrevivir en ese mundo, pero los educa no para adaptarse críticamente a ese mundo, sino con las herramientas, los saberes, las competencias suficientes para aportar elementos de transformación, para no conformarse y para responder de manera comprometida a las transformaciones que ese sistema necesita, o al cambio de sistema que se necesita para poder acabar con la violencia, con la exclusión, con la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, educar a los niños con las herramientas necesarias para sobrevivir en ese mundo, pero con las herramientas también indispensables para cambiar ese mundo, no para conformarse con él. Y entonces eso es ser un educador contrapunto. Me parece que es muy importante que analizáramos cada uno de nosotros cómo nos estamos viendo, como catalizadores del sistema, como víctimas o como contrapuntos. Es decir, estamos adaptándonos responsivamente al mundo en el que nos toca vivir, en este caso, por ejemplo, a la pandemia. Estamos cargando con esa realidad solamente como un peso en nuestras espaldas, o estamos adaptándonos de manera responsable y proactiva, creativa a este mundo
Es decir, nos estamos encargando de la realidad, nos estamos haciendo cargo de nuestra realidad. Me parece que esa sería una reflexión muy importante que tendríamos que hacer en estos días. ¿Estamos adaptándonos de manera responsiva? ¿Estamos solo cargando con la realidad? ¿O estamos encargándonos, haciéndonos cargo de esa realidad que vivimos para mejorar las cosas? Para hacer esto, me parece que tendríamos que pensar en que el cuerpo docente se tiene que situar en los lugares más avanzados dentro del peligro que constituye la incertidumbre permanente del mundo. Eso dice Martin Heidegger. Bueno, pues yo creo que ustedes ya están en la vanguardia. Ustedes están en la vanguardia de este mundo de incertidumbre, de injusticia, de desigualdad. Cuando ustedes trabajan con niños en situación de calle, con hijos de jornaleros migrantes, con personas que tienen alguna necesidad educativa especial, pues están trabajando precisamente en los márgenes de este sistema que muchas veces no tiene en cuenta, que no ve a esas realidades, que no ve a esas personas y que no las atiende suficientemente y que no genera condiciones de justicia para que puedan tener una mejor vida. Pues creo que ustedes están ya trabajando allí, están situados precisamente en los lugares más avanzados y que el chiste sería cómo reforzar ese trabajo que están haciendo y hacerlo pues desde estas coordenadas éticas de la profesión docente que marca la ética de principios, es decir, trabajar con el principio de beneficencia. Un profesor ético hace el bien en su profesión haciendo bien su profesión. Me parece que eso es algo muy, muy importante. Un profesor ético es un profesor que hace el bien con su profesión, haciendo bien su profesión. Es decir, ustedes pueden generar un bien para todos esos niños, adolescentes con los que trabajan, que están en situaciones de vulnerabilidad especial en la sociedad que vivimos. Ustedes pueden generarles un bien y la mejor manera de generarles ese bien es haciendo bien su trabajo, es decir, cómo poderlos educar con una alta calidad para que ellos realmente puedan defenderse y puedan buscar otros espacios dentro de la sociedad. Entonces, hacer bien la profesión para hacer el bien con la profesión. Yo siempre digo, de nada sirve un cardiólogo que sea una excelente persona con grandes valores humanos si todos los pacientes se le mueren, porque no tiene las competencias, los conocimientos, las capacidades para atenderlo adecuadamente, para sanarlo, que esa es su misión. Entonces, lo mismo pasa con los profesores. De nada sirve un profesor que sea muy buena persona, muy solidario, empático, generoso, si no hace bien su trabajo, si no educa bien y si no proporciona las herramientas de la mejor calidad posible para que sus alumnos puedan salir adelante. Por otro lado, también pasa lo mismo al revés, ¿no? De nada sirve un profesor altísimamente capacitado que hace súper bien su trabajo, pero que lo hace sin mirar por el beneficio del alumno, sino solamente por cumplir con una tarea o con un trabajo, ¿no? El segundo principio es el de autonomía. Es cómo hacemos para que estas personas con las que trabajamos, nuestros alumnos, no nos relacionemos con ellos de manera autoritaria, ni tampoco de manera paternalista, es decir, que veamos a cada alumno como un sujeto activo, como una persona con una historia, como una persona capaz de participar y de tomar decisiones sobre su propio proceso de formación. ¿Qué tanto les damos a los estudiantes la posibilidad de participar como sujetos? O les decimos simplemente, yo soy el que sabe lo que te conviene y entonces te lo voy a imponer, ¿no? Entonces ahí hay un cambio cuando vemos el principio de autonomía. Mi alumno es un sujeto autónomo, el padre de familia es un sujeto autónomo y yo tengo que darles también la posibilidad de opinar en las decisiones que se van a tomar en la educación. Y el principio de justicia. Por un lado, tratar de manera justa a todos nuestros educandos, a todas las familias con las que trabajamos, pero por otro lado también ver nuestra profesión como una
contribución a la justicia social. ¿Qué tanto como docentes contribuimos a construir una sociedad más justa, más equitativa, más incluyente, en la manera en que abordamos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, esa parte me parece importante. 3 grandes principios: beneficencia, autonomía, justicia. Y por otra parte también 3 formas de ver la profesión, que tienen que ver con, también mucho, ver la profesión docente como un empleo, verlo como una carrera o verlo como una vocación. Si lo vemos como un empleo, pues lo que vemos es la importancia que tiene pues el salario que vamos a recibir, las prestaciones, las condiciones que tendremos para trabajar adecuadamente, para poder acceder a una vida digna nosotros y nuestras familias. Si lo vemos como carrera, pues valoramos más bien el estatus, el prestigio social, cierto poder que podríamos tener en nuestra comunidad, competencias crecientes que en principio pueden hacer que el trabajo se vuelva también en una fuente de estima social, qué tanto espacio de desarrollo tengo, de crecimiento tengo en mi trabajo. Eso sería verlo como carrera. O verlo como vocación, cuando el trabajo se ve como vocación, la labor de una persona se convierte en algo inseparable de su vida, es decir, vive para la docencia y no solo de la docencia. Bueno, si lo viéramos de una manera, pues como de esta literatura de superación personal y así, o de una manera simplificadora, pues el mismo Augusto Hortal, que es el autor muy respetado y muy buen autor de ética profesional, que plantea estas 3 visiones de la vocación, de la actividad docente, pues él mismo plantea, no, pues hay que verlo como vocación, no como carrera o como empleo. Yo creo que hay que trascender esas visiones simplificadoras y decir, ¿cómo podemos pensar en ver las 3 cosas? ¿Sí? Es decir, cómo podemos hacer para que realmente veamos, me voy a regresar veamos nuestro trabajo desde las 3 maneras, desde una forma de empleo, y que tiene que ser empleo digno y que tenemos que luchar porque haya mejores condiciones económicas, salariales, de prestación, de condiciones de horarios, etcétera, para desarrollar bien nuestro trabajo, más espacio para lo pedagógico, desburocratizar un poco el trabajo docente, en esto que llama Hargreaves la intensificación del trabajo burocrático docente que se ha dado en las últimas décadas. Luchar por eso, porque el ser docente sea un buen empleo, pero también porque sea una buena carrera, es decir, porque haya posibilidades de generar trayectorias de superación, que podamos estarnos superando, actualizando, formando continuamente, que tengamos un reconocimiento social cada vez mayor, que desgraciadamente el estatus docente se ha ido como perdiendo o decayendo en la sociedad actual. Entonces, que recuperemos ese estatus, que podamos generar una muy buena, adecuada valoración social para que corresponda a la misión que cumplimos. Y por otro lado también que lo veamos como una vocación, es decir, que lo veamos como una parte de nuestra vida, como algo que nos ayuda a crecer, dice Hansen, un autor norteamericano. Vocación es cuando lo que hago me ayuda a crecer y a realizarme, y por otro lado hace que o veo en ello una oportunidad de aportación a la sociedad. Entonces, que lo veamos como empleo, como carrera y profesión y vocación, y que trabajemos en esas 3 grandes dimensiones para mejorar las condiciones de la profesión docente, para que recuperemos esta estima social y para que veamos nuestra profesión como servicio, ¿no? Solo así vamos a llegar a lo que dice Fernando Savater, que la educación es la antifatalidad, es la única forma que hay de liberar a los hombres del destino. Es decir, lo que se opone a que el hijo del pobre tenga que ser siempre pobre, a que el hijo del ignorante tenga que ser siempre ignorante. La educación es la lucha contra la fatalidad, dice Savater. Desafortunadamente,
pues hay mucho trabajo que hacer para lograr que realmente sea antifatalidad, porque pues las investigaciones macro muestran que nuestros sistemas educativos en nuestros países de América Latina y en México pues no solo no están contribuyendo a romper con ese destino fatal, sino más bien lo están como reproduciendo. Entonces, ahí habría que trabajar muy fuerte por no solamente dejar que la sociedad excluyente y diferenciada y desigual que tenemos sea la que produzca la educación, sino que nuestra educación pueda regenerar esa visión social. Termino con esta parte, con esta pregunta. ¿Es posible la educación humanizante a distancia? Estamos en momentos muy difíciles. ¿Cómo podemos pensarnos en una educación humanizante a distancia, o simplemente el hecho de hacerlo en una computadora hace imposible educar desde una perspectiva humanista y formar a las personas y no solamente transmitir conocimientos o información? Bueno, pues yo soy muy optimista en esta línea y creo, como Paulo Freire, que el educador es un artista y que una de las tareas del educador es rehacer el mundo, redibujar el mundo, repintar el mundo, dice Freire, recantar el mundo y redanzar el mundo, es decir, cómo reformamos este mundo en el que vivimos los docentes, porque somos unos artistas. Y me parece que sí es posible hacerlo incluso a distancia, que sí es posible hacerlo, ser profesionales de la esperanza. Yo insisto mucho en esta idea de que la educación es la profesión de la esperanza y que a los educadores nos toca animar y organizar esta esperanza de la sociedad a través de la formación de los futuros ciudadanos, con la clara convicción de que, como dice Morán, si bien no es posible construir el mejor de los mundos, sí es muy viable construir un mundo cada vez mejor, ¿verdad? Me parece que hoy más que nunca la realidad solicita a estos profesionales de la esperanza que se conciban como artistas que se den a la tarea de rehacer, de redibujar, de repintar, de recantar, de redanzar el mundo. Y me parece que hay como 3 condiciones para lograrlo. 1, la posibilidad de contar una historia que valga la pena. Me parece que los docentes que somos realmente capaces de hacer una síntesis y de volvernos nosotros mismos significativos para los estudiantes y podemos contar una historia a través de las matemáticas, de la ciencia, de la asignatura que nos toca enseñar. Ahí pongo unas fotografías como un ejemplo, una anécdota. Esta es una obra de teatro con solo una banca y 2 actores. Se llama Wenceslala, por cierto, si la pueden ver, la van a pasar en streaming por internet el 13 de diciembre y los boletos son muy económicos. No soy productor ni nada que ver con la empresa, pero yo vi esta obra de teatro en México, en el Foro Shakespeare. Realmente me hizo reír, me hizo llorar, me conmovió. No es nada espectacular, no tiene efectos especiales, no es una historia increíble, es la historia simplemente de una pareja que cuenta cómo se conoce, cómo se enamora, cómo tienen un hijo, etcétera, etcétera. Y entonces es una historia simple, pero una historia contada de una manera totalmente, digamos, profunda, evocadora, provocativa, que realmente comunica. Si los docentes somos capaces, yo la vi en el Foro Shakespeare y luego la vi en streaming, la vi, aquí pueden ver ustedes en la televisión, bueno, yo la vi por internet y volví a reír y volví a llorar y volví a conmoverme, etcétera. Y entonces yo dije, sí es posible a través de un medio tecnológico poder educar y apelar a la parte más profunda de nuestros alumnos en lo humano. El chiste es que tengamos una buena historia que contar y que la sepamos contar de una manera significativa y profunda. Y eso no es algo que se ensaya, es algo que nos tiene que ir poco a poco naciendo de nosotros mismos. La segunda condición, pues sería poner toda la vida en lo que hacemos, ¿verdad? Morín cita en su autobiografía llamada Mis demonios, que Nietzsche decía, he puesto siempre en mis escritos toda mi vida y toda mi persona. Ignoro lo que son los problemas puramente intelectuales. No soy de los que tienen una carrera, sino de los que tienen una vida.
Entonces, si ponemos, en primer lugar, si tenemos una buena historia y la contamos bien, en segundo lugar, si ponemos toda la vida en lo que hacemos, en la educación, en tercer lugar, si amamos al mundo lo suficiente y amamos a nuestros hijos, como dice Hannah Arendt en esta cita, la educación es el momento que decide si amamos lo suficiente al mundo como para responsabilizarnos de él y salvarlo de la ruina, lo cual es inevitable sin renovación, sin la llegada de nuevos seres, de jóvenes. En la educación se decide también si amamos tanto a nuestros hijos al punto de no excluirlos de nuestro mundo, dejándolos a merced de sí mismos, al punto de no quitarles su oportunidad de emprender algo nuevo, algo impredecible para nosotros, y lo preparamos para la tarea de renovar un mundo que será común a todos. Tener una muy buena historia y contarla bien, poner toda la vida en lo que hacemos, amar al mundo lo suficiente y amar a nuestros hijos y a nuestros alumnos lo suficiente, creo que son las condiciones básicas para poder tener una educación humanizante con pandemia o sin pandemia, a través de la distancia o en el aula. Pues eso es lo que quería compartirles. Creo que me alargué demasiado, pero pues les agradezco mucho su atención y su paciencia. Doctor, muchísimas gracias. Sin duda mucho que aprender y sobre todo mucho que poner en práctica. Si nos regala un poco más de su tiempo, tenemos algunas preguntas que hacerle. Claro que sí. Ok. Bueno, iniciaría con esta que dice, recuperando a Edgar Morin, la dimensión poética del ser humano tiene que ver con lo que necesitamos para vivir, que es lo realmente importante en la vida, ese amor y enamoramiento por la trascendencia. ¿Cómo pueden los maestros de jóvenes y también los más experimentados trascender en el desarrollo de su práctica educativa en todos los contextos de atención donde están desarrollando sus actividades docentes? ¿Qué nos diría, doctor? Pues yo trabajé en mi tesis doctoral tratando de traducir la filosofía de Bernard Lonergan a la educación. Él era un filósofo y teólogo jesuita que construyó pues todo un método, una teoría del conocimiento, y construyó también un método para las ciencias humanas, un método para la teología que es aplicable a las ciencias humanas en general. Entonces, yo en esa tesis hablo de que el docente, para lograr esto que dice la pregunta, pues tendría que estar continuamente como buscando dos transformaciones. La transformación intelectual, es decir, cómo estar continuamente replanteándonos, repensando, reconceptualizando nuestra tarea como docentes, y la transformación o la apertura ética, es decir, cómo estamos todo el tiempo preguntándonos y replanteándonos qué tanto bien estamos haciendo, qué tan bien estamos haciendo las cosas, qué tanto estamos dejando que nuestros educandos sean autónomos y educándolos en autonomía, qué tanto estamos contribuyendo a la justicia y a que el mundo sea más justo a partir de nuestro trabajo. Es decir, yo diría que el proceso de introspección, de que que el profesor esté todo el tiempo revisándose a sí mismo, pero sobre todo en estas dos dimensiones, cómo entiendo lo que hago y cómo lo vivo, con qué sentido lo vivo, me parece que es muy, muy importante. Es muy complicado a veces porque nuestra profesión es muy rutinaria, ¿verdad? Tenemos como que un grupo y luego otro grupo y se va volviendo monótono. Y yo siempre les recomiendo mucho a los profesores un antipoema de Nicanor Parra que se llama Autorretrato, para tratar de tenerlo muy presente. Habla precisamente de un docente ya de mucha edad, en la que él está pues ya desgastado de la vista, físicamente, emocionalmente, etcétera, y finalmente como que no le encuentra sentido a todo lo que hizo en su historia. Entonces me parece que ese es un riesgo importante. Si nos dejamos llevar por la rutina, si no estamos continuamente en ese proceso de introspección, de revisión intelectual y ética, creo que podemos caer fácilmente en esto y acabar pues como destruyendo nuestra propia vocación, ¿no? Entonces hay que cultivar la vocación, hay que estarla alimentando y construyendo.
Gracias. Otra pregunta, por favor, doctor. Toda educación genera una visión ética y somos las personas quienes tenemos la posibilidad de elegir, de hacer algo para cambiar nuestra realidad. ¿Cuáles son las opciones que nosotros mismos consideramos para tomar una decisión libre y responsable para mejorar nuestro entorno en el caso de los dos? Y en el caso de los docentes, ¿cómo podemos fortalecer nuestra conciencia docente para ir creciendo a partir de los éxitos y también de los fracasos en el aula? Pues mire, yo creo que hay una como doble tarea. Yo hablaba de esto de la introspección, ¿no? Cómo estar continuamente autorrevisándonos, y autores como Cecilia Fierro, por ejemplo, hablan de cómo recuperar continuamente nuestra práctica, analizarla y reflexionarla para transformarla, enriquecerla teóricamente, etcétera. Como que hay todo un método que plantean la doctora Cecilia Fierro con la doctora Berta Fortul en un libro que desgraciadamente ya no se edita, que se llama Transformando la práctica docente, que ellas dicen, si nosotros vamos, por ejemplo, describiendo cómo hacemos nuestra docencia, cómo hacemos nuestras clases, luego lo analizamos y vemos en dónde hay posibilidades de mejorar. Leemos teoría, investigación sobre eso, en lo que podemos mejorar. Hacemos un plan de intervención para aplicarlo en nuestra propia práctica docente. Lo aplicamos y vamos registrando los resultados, cómo cambian o no cambian las cosas. Creo que ese proceso nos hace ir creciendo. Y por otro lado también, pues el proceso no puede ser solo individual. Bernard Lonergan habla de que los retos de la cultura los tienen que enfrentar los grupos, no solo los individuos. Entonces me parece que este concepto, yo le llamaba en mi tesis doctoral, pues a finales de los 90s, redes cooperativas de transformación docente. Hoy le llaman comunidades profesionales de aprendizaje, ¿no? Cómo poder construir junto con otros colegas esas comunidades de profesionales de aprendizaje en donde vayamos nosotros mismos al compartirnos nuestras buenas prácticas, que me parece que es el sentido de este encuentro, ¿no? Es como compartirnos nuestras prácticas y enriquecernos mutuamente. Perder ese miedo a decir, mi salón es sagrado, nadie entra ahí, nadie puede ver lo que hago porque me vayan a criticar o vayan a copiarme en lo que hago, ¿no? Más bien al revés, es decir, vamos a compartirlo en redes, en comunidades, y vamos retroalimentándonos mutuamente diciendo, a ver, mira, en tal punto se puede crecer en esto, ¿no? Entonces, claro, respetando las reglas, ¿no? O sea, la persona es respetable, yo no voy a cuestionar a la persona, ni su voz, ni su estatura, ni su carácter, sino voy a analizar y retroalimentar las partes de la docencia, de la práctica, ¿no? Entonces voy retroalimentando las diferentes elementos de la docencia y voy recibiendo también yo retroalimentación de los demás. Entonces creo que eso nos va haciendo crecer, porque además eso va generando la necesidad de, mira, creo que todos tenemos cierta debilidad en evaluación, por decir algo. Pues vamos a leer un poquito, ¿no? Vamos a estudiar un poco de evaluación, vamos a convocar a alguien a que nos hable del tema, que sea experto, y entonces vamos mejorando poco a poco, vamos como creciendo. Entonces yo diría, por un lado, introspección para ser cada vez más uno mismo en el aula, un mejor docente, y por otro lado, retroalimentación en grupo, en pequeña comunidad. Ok, gracias. Otra pregunta. En su conferencia, usted menciona que el profesor en la sociedad de la información y el mercado globalizado puede ser catalizador, contrapunto o víctima. ¿Qué recomienda usted que hagamos? Que hagan nuestros docentes, también nosotros, para transitar de un estado a otro. Pues yo creo que simplemente es cuestión, como vuelvo a repetir, como de analizarnos dentro del contexto, ¿no? Y de decir, a ver, este contexto en el que vivimos, ciertamente el sistema es muy poderoso, es muy fuerte, influye de una manera como que pues muy decisiva a veces, pero podemos ir encontrando maneras de decir, a ver, bueno, primero analizar en qué postura estoy. Estoy en la postura de catalizador. Perdimos el audio.
El audio del doctor. Parece que sí, maestra Rosy. Adelante. Perdimos creo el audio, que perdón. era mi internet, perdón. Ok, ya ven que estamos en estos tiempos que falla. Bueno, yo decía, primero analizar como en qué postura estamos, ¿no? Decir, soy catalizador con la forma en que trabajo en mi docencia, o soy víctima, realmente no creo que pueda yo transformar nada y estoy pues simplemente resignado a cumplir con mi trabajo, o si tengo esa actitud de contrapunto. Y si no la tengo, pues a ver qué me hace falta o cómo podría apoyarme yo en mi propia introspección, reflexión personal, pero también con mis colegas en estas comunidades de aprendizaje para poder ir transitando hacia ser realmente contrapuntos. Y yo diría encontrar como en el sistema cuáles son los espacios en los que podemos incidir, ¿verdad? Porque creo que sí hay, como decía Freire, como ciertos huecos, ciertos espacios que el sistema nos sigue dando para decir, ahí podemos nosotros intervenir y ahí podemos proponer cosas que transformen, aunque en otras cosas pues tengamos simplemente que seguir lo que ya se nos está estipulando desde arriba, ¿no? Pero sí hay siempre espacios y si no los llenamos, como decía Freire, pues los llenan otros, ¿no? Entonces llenarlos nosotros con visión transformadora. Gracias. El profesor Manuel Sepúlveda nos manda en el chat una pregunta, dice, doctor Juan Martín, ¿tiene alguna investigación acerca de cómo vamos en la reformación de pensamiento, espíritu, educativo o social? Pues mire, estoy haciendo, en investigación teórica, le podría decir que sí tengo este libro que se llama Educación Humanista, que está publicado por Editorial Guernica. Se llama Educación Humanista, son 3 tomos. En el tomo 3 es donde abordo la parte social, pero abordo tal cual la parte antropológica, la parte ética, la parte epistemológica y la parte social, desde la perspectiva de estos autores que he mencionado, Bernard Lonergan y Edgar Morin, del pensamiento complejo. Esa es la parte teórica, ¿no? En la parte de investigación empírica, pues sobre todo he investigado en la cuestión de buenas prácticas en responsabilidad social universitaria y sobre ética profesional, cómo conciben y llevan a la práctica la ética profesional, esto que mencionaba al final de mi intervención, los docentes, yo lo he hecho a nivel universitario, pero bueno, creo que se puede hacer extensivo a otros niveles y hay incluso algunos instrumentos que hemos diseñado originales para explorar esta dimensión ética. Gracias. Otra pregunta, ¿cómo apoyar a nuestros docentes para que la vocación docente vaya en primer lugar y dejen en segundo y tercer lugar empleo y carrera? Pues creo que la primera cuestión sería resignificar el término de vocación, porque a veces lo vemos como en el sentido muy tradicional, clásico, que viene como de esta visión religiosa, pues sí, de la antigüedad, ¿no? De como si tener vocación docente fuera algo con lo que se nace, ¿no? Ya como que uno nace con esa vocación y si uno tiene esa vocación pues ya no hay manera de perderla, ¿no? En el caso de la vocación docente, yo creo que alguien que ayuda mucho es este autor que les decía que se llama David Hansen. Su libro The Call to Teach ya está traducido al español y se llama Llamados a Enseñar, eso se los recomiendo mucho, Llamados a Enseñar, de David Hansen con H. Y en él resignifica el término vocación y dice, uno tiene vocación para la docencia cuando en el trabajo que realiza encuentra elementos de realización y de crecimiento personal, y 2, cuando en el trabajo que realiza encuentra también aportaciones a la sociedad. Entonces creo que revisando esas 2 variables, se puede ir trabajando con los docentes para que ellos vayan como construyendo y cultivando la vocación. ¿Qué tanto encuentran elementos de
crecimiento personal, de aprendizaje, de realización, de desarrollo en su trabajo docente, y qué tanto también encuentran o creen que están aportando algo valioso a la sociedad para una transformación hacia una sociedad mejor. Gracias. ¿Qué propone usted desde su experiencia como contraparte de la guía ética, sobre todo para la transformación de las prácticas educativas? Pues yo les decía que yo he desarrollado un concepto que llamo educación de la libertad, y me parece que va en esta línea que Lonergan plantea, pues de pasar de una ética de la ley a una ética de la realización de la persona, o una ética del logro. En Editorial Trillas pueden encontrar un libro mío que se llama Más allá de la educación en valores, donde creo que está sintetizada esta propuesta. Se llama Más allá de la educación en valores, está en Editorial Trillas, o en mi página web www.educacionpersonalizante.com. Ahí pueden también encontrar varios artículos que se llaman Educar la Libertad, con diferentes subtítulos, ¿no? Educación de la libertad, Educar la libertad, y ahí pueden ustedes leer como cuál sería mi propuesta alternativa desde una ética basada más en la moral como estructura que en la moral como contenido, más en la línea como de formar en la responsabilidad y no tanto de enseñar valores, que me parece que pues hoy se puede ver, como dice Edgar Morin, como moralina, ¿no? Gracias. ¿Hasta dónde obstaculiza o favorece el humanismo la era digital, doctor? Híjole, creo que eso está por investigarse. Sí, me parece que es un campo de investigación muy importante. ¿Qué tanto obstaculiza o desarrolla la propuesta humanista esta era digital? Hay posturas como muy encontradas, ¿no? Hay posturas que de plano dicen, pues ya con lo digital el humanismo pues ya se acabó. Incluso pues los filósofos hoy hablan de posthumanismo, ¿no? Como de que el humanismo ya terminó. Yo sigo apostando por el humanismo, por un humanismo, digamos, más actualizado, no el humanismo de la modernidad, que tiene muchos defectos y muchas cosas que ya superamos, pero sí un humanismo, digamos, diría Ortega y Gasset, a la altura de nuestros tiempos. Y me parece que yo sí sigo apostando porque a pesar de que hay sí ciertas limitaciones de la tecnología en términos del humanismo, me parece que es posible educar desde una perspectiva humanista incluso en la era digital, y que se puede utilizar, que tiene un gran potencial también la era digital, si por ejemplo creamos buenos contenidos audiovisuales que apelen mucho a conmover, digamos, afectivamente y luego hacer pensar a la gente. Creo que esa parte, hay como materiales muy, muy interesantes y muy potentes como para generar también solidaridad, para acercarnos entre nosotros. Como que creo que la era digital pues nos trajo otros retos, pero también otras posibilidades. Entonces habría que estudiar más a fondo las posibilidades y tratar como de ir sorteando los obstáculos, porque también obviamente nos pone algunos obstáculos. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, seguirlo escuchando sería un deleite, pero también no queremos abusar ni de su tiempo, y por respeto también a los chicos que van a presentar sus experiencias. Creo que aquí cerraríamos la ronda de preguntas, y si usted nos permite, le pudiésemos enviar los cuestionamientos que todavía hay de algunos compañeros para que nos hiciera favor de contestar. ¿No hay problema? Por supuesto que sí, con muchísimo gusto. Ok, muchísimas gracias, doctor. Sin duda, mucho que analizar, mucho que autoevaluar, muchísimo más. Todo esto que usted nos compartió el día de hoy en los grupos en situación de vulnerabilidad con los que trabajan cada uno de nuestros docentes, con los que trabajan los mismos asesores, va a ser muy rico, y creemos que nos va a aportar bastante en esto que de un dado momento decíamos, estamos aislados, pero todos estamos en la misma dinámica. Escucharlo a usted nos fortalece y nos enriquece para salir adelante con todo esto que estamos viviendo. Muchas gracias. Y para dar por terminada su participación, si me permite, de la coordinación, viene a bien entregar un diploma de manera virtual, por lo menos,
que nos gustaría leer lo que dice. Si me permite. Claro que sí, muchísimas gracias. Nada. Encuentro de experiencias docentes 2020. La intervención del profesorado a distancia, construcción de nuevas realidades educativas. Secretaría de Educación en el